Publicar. Una palabra sencilla, pero que encierra un gesto profundamente humano. Hacer público el pensamiento. Es más que escribir, hablar o mostrar. Es permitir que algo que nació en el silencio interior se atreva a cruzar la frontera de la intimidad y se exponga a la mirada de otros. Vivimos rodeados de mensajes, opiniones, afirmaciones constantes. Y sin embargo, cada vez cuesta más distinguir lo que nace de una experiencia genuina de lo que se lanza por costumbre o ruido. En este mundo saturado de palabras, publicar con sentido es un acto de presencia, de conciencia, de responsabilidad. Porque hacer público el pensamiento no es solo mostrar lo que pienso, sino compartir una parte viva de mi proceso, mi duda, mi búsqueda. Publicar, en su sentido más profundo, no trata de exhibirse, sino de participar en el diálogo de lo humano, de contribuir, aunque sea con una chispa, a esa gran conversación silenciosa que une a las mentes y a los tiempos. En este viaje vamos a recorrer ese proceso, desde el instante en que una idea nace en la oscuridad, hasta el momento en que se entrega al mundo y vuelve transformada. Un viaje sobre el pensamiento, la palabra y la libertad de expresarse. 1. El nacimiento interior. Todo pensamiento nace en silencio, en un lugar interno donde aún no tiene nombre, donde las ideas no son conceptos, sino pulsaciones, intuiciones, vislumbres. Antes de publicarse, el pensamiento vive una larga vida interior. Se gesta, se repite, se transforma, lucha contra la forma que intenta darle. A veces parece claro. A veces se disuelve entre emociones, dudas o contradicciones. Publicar no empieza al escribir ni al hablar. Empieza cuando algo en nosotros siente que necesita ser dicho. Cuando una experiencia interior reclama ser traducida, compartida, llevada al mundo. Ese impulso es, en el fondo, una necesidad de conexión. Una búsqueda de sentido a través del otro. El pensamiento que permanece encerrado demasiado tiempo se marchita. Y el que se precipita sin madurar, se vacía. Publicar exige equilibrio entre interioridad y expresión, entre profundidad y comunicación. Por eso, antes de salir al mundo, el pensamiento pide respeto. Un tiempo de escucha. Un espacio donde madurar, donde hacerse habitable. Solo entonces empieza el proceso de dar forma. 2. La formulación. Formular el pensamiento es traducir lo invisible. Es pasar de la intuición a la palabra, de la emoción a la estructura, de la experiencia a la comprensión. No es un proceso técnico, sino artesanal. Cada frase busca una verdad, cada palabra un tono que no traicione lo sentido. En esta fase, el pensamiento se enfrenta a su primera prueba. ¿Podrá ser comprendido sin perder su profundidad? ¿Podrá comunicar sin volverse superficial? Dar forma es un acto de responsabilidad. Publicar no es solo comunicar, es asumir el peso de lo que se comunica. No basta con tener razón, hay que tener presencia en lo que se dice. La formulación también nos obliga a decidir desde dónde hablamos. ¿Desde la vanidad o desde la verdad? ¿Desde la necesidad de ser vistos o desde la necesidad de compartir? El lenguaje bien usado no adorna, revela. Y cuando revela, nos expone. Nos desnuda ante los demás, pero también ante nosotros mismos. 3. La exposición. Publicar es exponerse. Es aceptar que lo que uno piensa dejará de pertenecerle por completo. Una vez dicho, el pensamiento ya no es nuestro. Empieza a tener vida propia. Será interpretado, criticado, transformado. Y eso, aunque duela,
es lo que lo hace real. La exposición es el momento en que el miedo aparece. Miedo al juicio, a la indiferencia, al malentendido. Pero también es el momento en que nace la libertad. Porque publicar es un acto de libertad. Es declarar que uno no quiere ocultarse detrás del miedo, que está dispuesto a ser visto, escuchado, cuestionado. Toda palabra pública es un riesgo, pero también una ofrenda. Es decir al mundo: esto pienso, esto siento, esto soy ahora. Y en ese gesto hay una dignidad profunda. No porque lo que digamos sea perfecto, sino porque es honesto, porque expresa una verdad vivida. 4. La resonancia. Cuando el pensamiento se hace público, algo sucede. Empieza a resonar, a veces en silencio, en alguien que lo escucha en soledad, a veces en diálogo, en quienes lo discuten, lo amplían o lo contradicen. Esa resonancia es parte esencial del proceso. Publicar no es imponer una verdad, sino liberar una semilla. Y como toda semilla, germina donde encuentra tierra fértil. Esa tierra puede ser una persona, una conversación, una generación futura. Lo importante no es controlar la resonancia, sino permitirla. Porque cuando el pensamiento resuena, ya no pertenece solo al autor. Se convierte en tejido compartido, en cultura viva. Y esa resonancia nos devuelve algo. La conciencia de que no pensamos solos. Que el pensamiento humano es colectivo. Una red de voces que se influyen mutuamente. Que se transforman sin cesar. 5. El retorno. Después de la exposición y la resonancia, llega el retorno. El pensamiento vuelve a nosotros, cambiado. Vuelve con nuevas preguntas, nuevas dudas, nuevos matices. Publicar no es el final del proceso, es una etapa dentro de un ciclo continuo. Cada vez que compartimos algo, nos vaciamos un poco para volver a llenarnos. De nuevas experiencias, nuevas miradas, nuevas comprensiones. Por eso, hacer público el pensamiento no es un acto de vanidad, sino de humildad. Es reconocer que necesitamos al otro para pensar mejor. Que el conocimiento no se completa en la soledad. La verdadera libertad intelectual no está en decir lo que queramos, sino en permitir que lo que decimos nos transforme al ser dicho. Publicar, en su sentido más profundo, no es solo mostrar el pensamiento, sino dejar que el pensamiento nos atraviese, que nos haga más conscientes, más abiertos, más humanos. Y entonces, el ciclo vuelve a empezar. Un nuevo silencio, una nueva intuición, un nuevo pensamiento que pide salir al mundo. Publicar es, al fin y al cabo, una forma de amar el pensamiento, de ofrecerlo a la vida y permitir que la vida lo transforme.